un poco paso por paso, eh, para que tengan bien establecido cómo es que se va desarrollando. Si es que nosotros no establecemos bien los antecedentes de cómo ha ido, porque es una cadena, chicos, véanlo así. Si una cosa no se ha desarrollado, no le va a dar paso a la otra. Es por eso que les estoy dando estos puntos así más o menos, para que traten de ubicarse un poquito. Ahorita hablamos de eso tuyo, pero está correcto, Abigail. Lo que pasa después de ser de la invasión del Oriente por los pueblos tártaro-mongoles, habíamos visto que estos sí se desplazan por el tema de Roma. Pero ¿qué pasa? Estos pueblos llegan a fragmentar todo lo que fue Roma esa vez. Entonces hay varios espacios, ¿no? Existen diversos grupos y vamos a decir que lo que era Roma, un rompecabezas completo, se había fragmentado, se había desarmado y tenía todo por todo lado. ¿Qué sucede como el siguiente punto? Pasa que querían recomponer Europa, querían volver a unificar. ¿Cómo creen que se ha unificado toda esa Europa que habían tantos grupos diversos? Porque realmente, si tú quieres unir algo, tienes que buscar un objetivo o algo en claro para que puedan todos luchar por ello. ¿Qué es lo que surge aquí? Surge del apogeo del cristianismo. Entonces, ahí, como decía, ¿no? El arquitecto comentaba, amarás a tu prójimo. Entonces, bajo esa eh, ley, vamos a decirlo así, esa idea, es que se consigue una unificación y esa recomposición de Europa. Y ahí es cuando ya van surgiendo las demás ideas, ¿no? El feudalismo, que era el otro sistema en realidad, que surge después de del modelo esclavista, ¿no? Que sí, prácticamente seguía siendo lo mismo, solo que con otro nombre. Claro que habían ciertas condiciones que la diferenciaban un poquito más y habían otras reglas establecidas, pero seguía siendo lo mismo. Entonces va así, ¿no? Es por eso que nosotros ya de lo que estábamos en Roma, habíamos avanzado todos esos grandes, ese gran imperio realmente, y es que llegamos a este punto casi del siglo XII, siglo X, a esta parte. Y ahí entendemos por qué en realidad el cristianismo tiene un fuerte impacto, y ahí en parte también está el tema de que surgen distintas ideas, índoles, que todo estaba enfocado prácticamente en Dios, ¿no? Si tú, había el tema de las brujas, ¿no? Que si alguien decía algo que iba en contra de toda esta idea que ya habían ido establecido, ¿qué pasaba? Te mataban o prácticamente terminabas quemado. Ahí va un contexto un poquito más enfocado quizás, y ya de ahí vamos a ir desarrollando los otros temas que vamos a ir, pero hoy comentarles también que vamos a ver una película, pero eso lo voy a comentar al final de la clase. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, quizás, Oh, sí. hasta que... Sí, Rol. Buenas tardes. ¿No es el periodo de la Inquisición romana, como algunos aluden a eso? Sí, prácticamente va a abarcar ahí la Inquisición, ahí referida en el tema de la Edad Media, está dentro. Ajá, exacto. Ahí pueden recordar, ¿no? La Inquisición es una gran demostración de lo que ha pasado en ese tiempo, de lo que les estaba comentando, de que si ibas en contra de lo que decían los escritos sagrados o prácticamente la misma iglesia dirigida por el Papa, terminabas muerto. Incluso idearon máquinas especiales para el tema de castigar este, este tema, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Sí, yo auxiliar. Sí, Ayer el arquitecto nos mencionó así sobre el rey. Una cosa que quiero preguntarle es cómo se podía ser rey, o sea, ¿era hereditario? O sea, el hijo del rey será el próximo rey o cómo era ese sistema. ok. Mira que yo hace un tiempo había visto este tema, me surgió, ¿no? De duda de cómo es que realmente llegan a establecerse estos reyes, pero si lo vemos de un punto más del tema del feudalismo, aquí va a abarcar, o creo que va a surgir por el tema de quién tiene más tierras, quién tiene más poder, porque si ustedes recuerdan bien, una persona que tiene más recursos, por así decirlo, va a ejercer un poco más de poder, y como ya estaba el tema surgiendo de este liderato,
porque obviamente vamos a tener que trabajar sobre una idea central, amar al prójimo. ¿Qué pasa? Establecen lo que es el tema del cristianismo. Pero si no hay una cabeza que dirige todo ese grupo, aunque esté bajo una misma idea, no va a ser de todo factible. Entonces ya alguien que tenía, digamos, algún poder de contactos, tener un poder un poco más económico, recursos, ahí ya podía verse el tema de los reyes que surgen, ¿no? Estos reyes tenían ese poder y aparte, quizás podemos decir, que incluso la misma línea podía establecerse bajo el tema de heredar, porque siempre decían, ¿no? Tienen que ser hijos varones los reyes. ¿Y qué pasaba si en algún caso a X se le moría el hijo o, o solamente el rey había tenido algunas hijas, ¿no? Había visto que en algunos casos prácticamente se le cedía a otro familiar prácticamente que pertenezca a la misma línea, ¿no? Digamos, el hermano le sucedía, hasta incluso vi que el primo alguna vez le sucedió. O en el caso del papado también vi que a veces por el tema de quién tenía más dinero se llegaban a pelear por un título. Es un título prácticamente. Hay todo un mar de enredaderas de las relaciones. Tengo un video muy interesante del tema de esto de los reyes, así que lo voy a buscar en mi lista y se los puedo pasar si es que alguien gusta verlo, ¿no? Como te digo, te estoy explicando un poco a nivel general todo esto. Sí. ¿Sí, Rolly? En el Imperio de Roma, por lo menos hay como unos 10 reyes, los más sangrientos. Podría pues pasarle un documento, tengo un documento sobre los reyes más sangrientos de Roma, incluso fueron parte de la Inquisición, incluso, claro, dicen siempre, explican, ¿no?, que a veces los reyes trataban de hacerse sus propias estatuas como Dios, ¿no es cierto? Y creo que es un periodo muy delicado en la historia de la media, como el que dice, ¿no es cierto? Son 10 reyes los que más sangre se derramó en ese periodo. Ok, entonces si tienes tu documento, me lo puedes pasar primero para que yo lo chequee. Eso sí, el aviso para todos, ¿no? Si alguien tiene algún material que quiera compartirlo con la clase, siempre va a ser bienvenido. Sin embargo, por favor, pásenmelo a mí primero para que le dé una revisada. ¿Ok? Sí puedes, Rolly. Bien. ¿Algún otro comentario, duda? No sé si se han impresionado de algo que hayan visto ayer. No siempre tienen que ser preguntas, chicos. Depende de ustedes. Nadie. Fanny, Sí, ya diga ahí. perdón, como el feudal, o sea, la palabra feudal, ¿tiene el mismo poder que el rey o es rey y feudal es lo mismo? La verdad, ahí me he confundido. Se les dice señor feudal o señorío. Más que todo ¿Serían, pero el rey o...? Porque igual tenía el rey y, ¿cómo eran? ¿Los cristianos? No, los cristianos tenían más poder sobre el rey, si no me equivoco, pero ¿a feudal se le dice al rey o a qué? No. Les explico. Prácticamente el sistema feudalista va en lo siguiente. La iglesia adquiere, por así decirlo, el poder, ¿no? Tenía un poder sobre casi todo. Ustedes han visto ayer que incluso llega a aparecer aquí el tema del papado. ¿Qué pasa? La iglesia al adquirir poder adquiría también terrenos, adquiría economía, adquiría todo. ¿Y qué pasa? Que llegan a esta iglesia a nombrar ciertas personas, e incluso el mismo rey. El rey es rey, ¿ok? No es lo mismo que el señor feudal. Estas dos personas llegaban a nombrar a personas aparte para que puedan administrar esas tierras. Y entonces ahí es donde se utilizaba la denominación del señor feudal. Ese señor feudal administraba esas tierras que le otorgaba la iglesia o el rey. ¿Y qué hacía? Las tenía que explotar. Y obviamente como el señor feudal estaba caro, él podía nombrar, o bueno, tener, mejor dicho, el tema de sus siervos, ¿no? Los siervos de la gleba, que es con B grande. Es así como funciona el sistema feudalista. Si lo compara con el sistema esclavista, llega a ser lo mismo porque al final el señor feudal está controlando
a los siervos, ¿no? Y en el tema del esclavismo, ¿no? Había el patrón, por así decirlo, y el esclavo. ¿Ven esa similitud? Yo creo. Sí, Ahí, perfecto. Ahí un poquito para que les quede eso. Gracias, Abigail, por esa pregunta. ¿Alguna otra persona? Su silencio me preocupa o también me gusta, porque puede ser que hayan entendido todo bien o puede ser que no hayan entendido. No hay problema, chicos, si ustedes no entienden algo realmente o les cuesta asociar realmente algún tema. ¿Sí, alguien? soy yo de Neguare. Tengo otra duda, o sea, estaba revisando mis apuntes y aquí había una parte, no sé, donde los unos han empezado a invadir las fronteras Uh-huh. y las personas que viven en esas fronteras han tenido que entrar al viejo occidente, ¿no? Y como no tenían dónde ir, han empezado a construir eh, ese lugar, pero una vez que han construido, ¿cómo se llamaba ese lugar? Después de eso, si no me equivoco, se han unificado, pero también ha mencionado una parte donde Roma estaba dividida en muchas partes. Y la verdad ahí es donde No, me confundí. lo primero que abarcamos en el primer punto para la Edad Media fue que Roma era todo uno solo, ¿no? Imaginen que Roma es todo uno entero. ¿Qué pasa? Que primero Teodosio divide el imperio de Roma en dos por sus dos hijos. Eso es el primer punto. Luego invaden los pueblos tártaro-mongoles. Ahí es lo que está entrando lo que dices, ¿no? Están entrando por Oriente y van a ir por la región de Occidente. ¿Qué pasa? Que habían obviamente pueblos asentados en estas fronteras. Estos pueblos tártaro-mongoles que venían a invadir, obviamente habían las opciones de o luchar por esa parte y no dejar que ingresen, o algunos prácticamente pues se dejaban y prácticamente se volvían de su lado, ¿no? Entonces ahí con toda esa lucha que había en esas fronteras al principio, es que algunos llegan a establecer o generar otros pueblos en esas fronteras, ¿no? Hay los francos, los anglosajones, los visigodos, ahí aparecen un montón de pueblos. Algunos llegan a ingresar, otros se quedan ahí, forman un pueblo. Entonces, eso es lo que pasa luego. Roma ahí prácticamente ya se iba desfragmentando, ya iba desapareciendo, iba en su periodo de decadencia y caída. Y ahí solo es que aparecen los diferentes pueblos, ¿no? Estos que son los francos, visigodos, anglosajones, hay de todo un montón. Solamente va en eso. La primera es la fragmentación de Roma en dos partes, y luego está lo que Roma va perdiendo la esencia, va perdiendo todo, y se va fragmentando en distintos pueblos que ya no eran puramente romanos, porque ya estaban los bárbaros prácticamente dentro. Y es ahí donde se componen otros diferentes pueblos, así chiquitos. ¿Me dejo entender? Sí, aún mucho más claro. Ok. Sí, creo que lo vimos un poco esa parte, y entonces, bueno, mejor que nos vamos a aclarar y repasar siempre. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Yo, auxiliar, yo tengo una duda. Sí, Rodrigo. Sí, en la exposición del arquitecto de ayer, lo escuché una parte decir de un estandarte que acompañaba a los soldados y generales romanos. Eso sí, no... ¿Qué estandarte? Disculpe. De un estandarte, perdón, ¿puedes volverme a repetir? Creo que... De un estandarte que acompañaba a los soldados y generales romanos. Así. Um, ¿Te acuerdas más o menos el contexto en que lo dijo? Porque Mm, ahorita no estoy asociando. el SPQR, eso, el SPQR, algo así. Ah, es el Senado. Sí, es prácticamente, era el lema, ¿no? De lo que habíamos visto en Roma, prácticamente lo que se denominaba el Senado y el pueblo. Entonces,
Roma todavía estaba peleando por esa parte, imagínense. Cuando digo que está entrando en decadencia es porque un imperio nunca se acaba de golpe, ¿no? No es como que un día existe y al siguiente desapareció, se quemó y se perdió y nunca existió. Entonces entraba en decadencia y es que todavía los romanos seguían peleando por esa parte. Por eso es que hubo batallas, ¿no? Siempre hay unas guerras, entonces lleva y abarca un tiempo determinado para eso, ¿no? Entonces los romanos cuando iban peleando, oigan, creo que eso era parte de lo que estás diciendo, de que llevaban ese estandarte, ese lema de que todos trabajaban prácticamente. No estoy muy segura del contexto, ahorita no me acuerdo realmente que lo dijo. ¿Por qué? Aquí tengo los apuntes de hecho. Sí, prácticamente esto del estandarte del SWR, que era el Senado. Eso prácticamente estaba siendo un antecedente de lo que estábamos viendo de Roma, más que todo. Porque el Arqui y yo siempre hacemos esa parte de que tenemos que darles el antecedente. Recuerden también que estaban volviendo de vacaciones de 2 semanas, entonces prácticamente tal vez no se acordaba mucho de lo que habíamos visto la última clase. Entonces esa introducción un poco lo estaba haciendo más que todo para recordar. Rodrigo. Sí, 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 muchas gracias, auxiliar. Gracias. Sí, porque hasta ahí hemos sido lo que hemos avanzado, ¿no? Luego está el tema de la composición de la sociedad, ¿no? ¿Quién va a estar siempre en primer escalón? ¿Alguien? Ya no quieren participar en clases. Ah, sí, creo que era el rey, si no me equivoco. Bien, Edgar, es el rey. Correcto. ¿Quién es el segundo? Los duques, los, ¿cómo se llama esto? Condes y la religión podría decirse también. Perfecto, Daniel, está bien. Duques Condes. El tercero. Caballeros, ay, del otro día no me acuerdo, pero me acuerdo que estaban los caballeros y los señores también. Ya. Ok, en el tercero están, sí, lo que dijo Daniel también está bien. Caballeros, señores, obispos. Recuérdenlo, anótense bien. Cuarto. Los soldados, los esclavos y los campesinos. Y siervos. Bien, chicos. Ok, perfecto. Bien, han estudiado, han repasado. Ok, entonces sí, tenemos 4 bloques principales, los que ya han mencionado. Lo más elemental que siempre ustedes tienen que abordarse, ¿no? El rey siempre está en la cúspide, siempre en la punta, siempre es el que dirige. Y al final siempre va a estar los siervos. Lo más elemental, principal. Los otros ya después un poquito van a ir viendo cómo se pone. En algunos lados varía, de hecho, esta parte de la organización, ¿no? Como dijo Larky ayer en un momento, ¿no? Que, por ejemplo, pusieron los soldados, campesinos y siervos de la gleba en un mismo nivel. Y sinceramente yo hubiera creado un quinto nivel y ahí pues me hubiera puesto los siervos. Porque me da la sensación de que están al mismo nivel, entonces no tiene mucho sentido lógico. Sin embargo, lo que ayer hemos visto, tomando, intenten agarrar las cosas que prácticamente les decimos o les vamos a mostrar, porque en internet existe mil y un referencias y está bien que ustedes investiguen y se nutran, ¿no?, de ese conocimiento. Ayer vi, por ejemplo, el comentario de alguien que decía que Atila decía que se murió, falleció, perdón, falleció en el 395 después de Cristo, y es verdad que dice eso en Wikipedia. Sin embargo, yo le dije 406 porque en la imagen que estaba en la exposición prácticamente tenía esa referencia, ¿no? Y si yo prácticamente desfaso lo que está diciendo el ARCI con lo que está diciendo el internet y lo que estamos viendo, les voy a confundir a ustedes. Entonces, aunque esté esa parte quizás en duda, porque jamás lo vamos a ver a ciencia cierta,
tomen esa referencia que tal vez les damos, ¿ok? Sin embargo, siempre pueden discutir de la procedencia de algún conocimiento. Es un modo de comentario personal un poco aparte. Pero sí, volviendo al tema de la pirámide o la estructura de la sociedad, es esa, ¿no? Creo que en sus informes los habrán anotado bien, así que no me preocupo mucho. Bien. Y estaríamos avanzando al tema del feudalismo, que ya lo habíamos explicado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, dudita? Alexia, estás con tu mano levantada. ¿Sucede algo? No, no, si la tenía levantada de hace rato, ya está bien. Ya estoy. Ok, bien. Creo que no, así que vamos a esperar. Ya vamos a iniciar clase. Cualquier duda o pregunta siempre son libres de abrir el micrófono. Buenas Qué tardes. bien. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Entonces, vamos a continuar la clase de ayer, la segunda parte de lo que estamos viendo. Y vamos a continuar con los apuntes, entonces. ¿Han revisado algunas preguntas? Sí, aquí estamos un poco de las preguntas si tenían y volviendo a recapitular lo que habíamos avanzado ayer. Está bien. Entonces, ahora y al finalizar tenemos habíamos visto el año pasado, Fanny, ¿cómo hicieron para ver el año pasado? La verdad es que solo nos otorgaron el link y prácticamente cada uno lo vio por su cuenta. No sé si yo puedo presentar ahora con esto, ¿perdón? Bien. Es decir, claro, me acuerdo, compartieron, uno de los estudiantes compartió el link y cada uno vio por su cuenta, ¿no? Porque teníamos dificultades. No sé si ahora vamos a hacer lo mismo. Habría que coordinar tal vez algún horario con los chicos si es que quieren ver, digamos, algunas personas en grupo y los que tienen, digamos, algún internet ya o alguna diferencia de tiempo puedan hacerlo por su cuenta. ¿Tienes el link? Sí, lo tengo, se lo paso. A ver, y para los demás, tal vez podríamos ver el inicio un poquito y después podríamos cada uno dejarle que lo observe, ¿no? Sí, puede ser de esa forma, sí. ¿Se ve mi imagen compartida? Está en negro aquí, la pantalla. Ya, pero se ve, ¿no? Sí, sí, veo. Ya. Bueno, entonces... Un segundito. Está bien. Voy a anotar aquí. Ujú. Entonces, otro de otro de los elementos, otro de los condicionantes es el caso, no el caso, sino el mundo árabe que influye
en la composición de la Europa medieval. Entonces, vamos a anotar como un subtítulo unificación del pueblo árabe, así como ese subtítulo, unificación del pueblo árabe e invasión de los árabes a Europa. Unificación del pueblo árabe e invasión de los árabes a Europa. Bueno, aproximadamente el año 622 en el mundo árabe, en el actual Siria, Irán, en el desierto donde trajinaban y comerciaban grupos de camelleros, beduinos. Esta imagen que estamos viendo no es, obviamente no es de la época, ¿no? Del año 600 aproximadamente, pero fíjense cómo sigue la tradición de estos antiguos comerciantes, caravanas de comerciantes camelleros, ¿no? Trasladaban productos, intercambiaban lo que ahora se conoce como el mundo árabe. Nace un niño que queda huérfano a muy temprana edad, Mahoma, ¿no? Que posteriormente se convertirá en el líder, en el profeta de la religión musulmana. Entonces Mahoma era parte de un grupo de antes camelleros, ¿no? Y resulta que cuando joven él hacía ya este tipo de servicios, este tipo de trabajos, se le encargaban grupos, caravanas de camellos para transportar, para comerciar. Entonces, en ese contexto, este joven Mahoma dirige una caravana en la cual prospera, da frutos, logra una empresa exitosa, y la que había encargado esa empresa, quiero decir, esa actividad, era una rica comerciante, ¿no? Adira, creo el nombre. Es una comerciante muy acaudalada que le va a encargar a Mahoma que haga cierto trabajo. El joven Mahoma hace bien el trabajo, entonces esta mujer observa en Mahoma las características de una persona responsable, una persona que podía confiar, y le va a proponer matrimonio a Mahoma, ¿no? La Jadira, esta mujer mayor que Mahoma aparentemente, le plantea ser su esposa. Entonces Mahoma acepta, se casa y se vuelve un hombre rico, un comerciante, vivía en una ciudad que se llama La Meca. La Meca. En esta ciudad, en La Meca, es conocida porque existe un espacio, es una tienda, en realidad, una carpa que se conoce como la Kaaba. Entonces, este era el espacio de culto, de adoración de la ciudad de La Meca, donde existían aparentemente más de 100 dioses, ¿no? Estatuillas de dioses que eran adoradas por los camelleros, comerciantes, etc. Entonces, una ciudad y una sociedad politeísta. En ese contexto, Mahoma desempeña sus actividades junto a su esposa, la rica comerciante Jadira, y transcurría su vida normal, bastante eficiente en los negocios,
Y en algún momento estos grupos, estos habitantes de la ciudad de la Meca y del mundo árabe en general, en cierto momento del año practicaban un retiro espiritual. Entonces Mahoma, el todavía joven Mahoma, hace este retiro espiritual, asciende una montaña, una pequeña montaña, y encuentra una cueva en la cual va a entrar para hacer su actividad de meditación, reflexión, este retiro espiritual. Era una práctica común de los árabes, ¿no? En cierta época del año hacer este retiro espiritual para renovar, para reencontrarse, en fin. Seguramente muchos realizamos alguna actividad de esa índole, ¿no? Lo que ocurre es que en esa, como les dijera, en este retiro, en esa actividad que realiza Mahoma, va a ocurrir algo increíble, algo espectacular. Increíble porque cuando seguramente Mahoma estaba recitando, estaba cantando, estaba en un momento de adoración, ocurre que se le aparece un ángel, ¿no? Una figura que se va, bueno, el relato es ese, ¿no? Una entidad que se va a transfigurar en un ser antropomorfo alado, un ángel. Este ángel Jibrajael, ¿no? Que es bueno, es el ángel Gabriel, es el ángel Gabriel que conocemos. Y bueno, le dice Mahoma, bueno, ese es el relato conocido, ¿no? Histórico. Le dice Mahoma, soy el ángel Gabriel y he venido a dictarte algunas revelaciones que tú debes hacer conocer a tu pueblo, ¿no? Entonces, aparentemente Mahoma tenía una fogatita donde estaba ahí en la cueva, un retiro espiritual, y de repente la fogatita empieza a arder más, con mayor intensidad, quiero decir, y aparece esta entidad, ¿no? Este ángel Jibrajael, el ángel Gabriel, y le dice: has sido elegido por Dios, por nuestro verdadero y único Dios, Alá, y yo he venido a dictarte sus disposiciones, sus revelaciones, para que a la vez tú transmitas a tu pueblo. El joven Mahoma, según el relato, se aterroriza, obviamente, se para y sale despavorido de la cueva, ¿no? Sale corriendo porque, claro, ¿quién no? Imaginen cualquiera de nosotros, bueno, por lo menos a mí me pasaría eso, ¿no? Si de repente unas voces y no sé qué, el fuego se aviva, entonces uno sale despavorido del lugar corriendo. Mahoma no entendía, no daba crédito a lo que estaba pasando y aparentemente escapa de la cueva, ¿no? Y esta voz persiste, esta entidad, este ángel le va a perseguir, el ángel Gabriel, por si acaso le persigue y le dice: Mahoma, tú debes liberar a tu pueblo, debes revelar lo que te voy a decir, y empieza a dictar ciertas revelaciones, disposiciones, y Mahoma escuchaba pero escapaba a la vez, ¿no? Se va a su casa aparentemente, a la Meca, y entra en crisis, pues, y su esposa le dice: ¿qué ha pasado? Que esto, porque estaba como enfermo Mahoma, y le dice: me ha pasado tal cosa. Y parece ser que la esposa le dice: pero debes hacer caso, ¿qué es lo que ha pasado? Y transcurrido cierto tiempo, el joven Mahoma vuelve a esta cueva, ¿no? Y nuevamente aparece esta entidad. Y le dice que Dios, Alá, le habría, nuevamente le dice, le ha elegido, y que no importa, él está protegido y que debe escuchar lo que le tienen que decir. Y le empieza a comentar, ¿no? Algo parecido a lo que dice en el Génesis. Le dice: lo primero que hay que saber es que hay un solo Dios, y ese Dios es Alá.
y ese Dios es creador de la humanidad. Bueno, interesante leer el Corán, ¿no? Y aparentemente le dice Dios crea al hombre de la sangre, en fin, y empieza a hacer una serie de, empieza a revelarle a Mahoma principios de vida, comportamiento, de sociedad, y Mahoma, como les dije, era un antiguo, era un comerciante desde muy niño, comerciante camellero, no sabía leer, no sabía escribir, pero lo que sí sabían muy bien estos beduinos, estos comerciantes árabes, camilleros, era recitar, ¿no? Entonces, o cantar las oraciones. Entonces, Mahoma escucha todo, escucha, y finalmente acepta que él había sido elegido, desciende de esta cueva y va seguramente a su entorno inmediato, empieza a revelar a modo de canto, de recitación, la verdad que le había sido confiada y transferida. Esto provoca el susto, la sorpresa de muchos otros que empiezan a escucharle, otros que no, pero era tal la intensidad y era tal la seguridad con la que Mahoma expresaba y manifestaba y la certeza además, ¿no? Decía, Alá ha encargado esto, el otro es el origen, y entonces empieza a crecer, digamos, un grupo en la ciudad seguidor de Mahoma. Al principio aparentemente no se le dio mucho interés porque en la ciudad habían pues sacerdotes, habían líderes religiosos que custodiaban la Kaaba, que es una tienda, es una carpa negra, pero empieza a incomodar Mahoma, ¿no? Porque empieza a congregar gente. Y además Mahoma decía, no importa, mujeres, niños, no importa la clase social, negros o comerciantes, no comerciantes, ricos, todos pueden escuchar este mensaje. Entonces empieza Mahoma, digamos, una prédica, cantando, y lo que molesta a los sacerdotes y es visto como una amenaza es que Mahoma plantea una idea. Hay un solo Dios verdadero y ese Dios es Alá, el único creador. Y todos los dioses que estaban depositados en esa tienda, en la Kaaba, eran simples imágenes, dioses falsos. Esto empieza a generar cierta crisis, cierta convulsión en la pequeña ciudad todavía, bueno, no pequeña, ¿no? Una ciudad comerciante, ciudad de la Meca, y entonces se decide confrontar a Mahoma. Entonces se le complica la vida, imaginemos, y seguramente como a Jesús, ¿no? Cuando plantea la idea de que Dios, no va a Dios, etc. Entonces empiezan a hostigarlo, a cuestionar. Algo parecido ocurre con Mahoma. Mahoma continuaba y continuaba con la prédica y cada vez más y más personas. Hasta que al final empiezan los líderes de la ciudad, empiezan a arrestar, a capturar y en algunos casos torturar o eliminar a los seguidores de Mahoma, porque ya se tornó incómoda esta situación. Y entonces Mahoma se ve en un momento difícil de ser un próspero comerciante, resulta que ahora es una suerte de profeta que todavía está en ascenso y debe esconderse, refugiarse, ¿no? De la vida libre que tenía una esposa, sus caravanas de camellos, etcétera, termina escondiéndose subrepticiamente, haciendo conocer esta revelación que él conocía. Entonces ya no era el mismo Mahoma, ¿no? Al final, Mahoma debe escapar de su ciudad porque ve que era insostenible. Además, por si fuera poco, muere su esposa, Yadira, ¿no? Muere su tío, me parece una suerte de padrino que tenía en la ciudad. Al no tener a su esposa rica y a su tío, que era un protector, era inminente el asesinato de Mahoma, ¿no? Entonces Mahoma se va a escapar de
la ciudad, y cuando lo buscan ya no lo encuentran en su casa, ¿no? Se había escapado Mahoma. Se envían grupos de soldados, seguramente, de personas que van a buscarlo para asesinarlo directamente. Entonces Mahoma se había escondido en una cueva, en la cueva donde le habían ocurrido las revelaciones. Y parece ser que este grupo de soldados que van tras de él llegan a la cueva, ¿no? Pero encuentran en la cueva que había crecido una telaraña y dicen, no, aquí no puede estar Mahoma, pese a que Mahoma y su ayudante estaban ahí adentro. ¿Por qué? Porque hay una telaraña en el ingreso. O sea, no puede pasar un hombre y haber una telaraña, ¿no? Si hubiera entrado alguien, hubiera deshecho la telaraña. Entonces, una telaraña y aparentemente un ave, una paloma se va a posar en la puerta y entonces descartan la posibilidad los soldados, ¿no? Y Mahoma, de esa manera se habría producido una suerte de algo que nosotros entenderíamos como un milagro, ¿no? Es el ángel o Dios directamente que protege a Mahoma al construir esa telaraña y se haya posado un ave. Y eso hace que los soldados descarten esa posibilidad, ¿no? De que Mahoma haya estado ahí. Entonces Mahoma no podía volver a su ciudad porque era buscado, iba a ser asesinado. Y lo que va a hacer es, va a migrar a una ciudad más pequeña, ciudad Medina. Medina es una ciudad pequeña donde es un oasis en realidad, y en esta Medina habitaban varios pueblos, y Mahoma va ahí y empieza a predicar, ¿no? Y habían diferentes grupos en conflicto, no sé cómo era la cosa. Al final le dicen a Mahoma, le piden que pacifique la ciudad, que predique, que sea un líder de la ciudad, porque eran diferentes grupos de camelleros belicosos en un oasis pequeño. Y Mahoma se queda en esa ciudad. Va a erigir una mezquita, ¿no? Pide que se construya una mezquita, empieza a predicar, empieza a enseñar, se queda a vivir ahí, es aceptado por los diferentes grupos y se le confiere a Mahoma la responsabilidad de administrar esa pequeña ciudad, ¿no? Por sus relatos, por su conocimiento, por la importancia que tenía Mahoma, le dicen, usted debe hacerse cargo de la administración de la ciudad, es decir, un gobernante. Entonces Mahoma se ve en la situación de gobernar la ciudad y a la vez continuar con sus enseñanzas. Transcurren los años, la población se unifica, va creciendo y llega un momento decisivo para Mahoma, ¿no? Era necesario que Mahoma vuelva a salir, prédica, pero esta vez debe volver a la ciudad grande, ¿no? Debe invadir la ciudad de la Meca y llevar a cabo la revelación que le había sido dada, ¿no? De instaurar una nueva religión con un solo Dios. Entonces conforma un ejército y le preguntan, pero si tú eres un hombre de paz, eres un hombre de... ¿por qué vamos a ir a la guerra? Y entonces ahí se plantea esta necesidad, ¿no? Que cuando es necesario debe llevarse adelante una campaña bélica. Bueno, Mahoma marcha con el ejército que había formado cerca a la ciudad de la Meca. Esta gran ciudad reacciona, envía un ejército superior en número, en armas y demás, y algo que una constante en la historia de la humanidad es que en cierto momento ejércitos de menor tamaño, de menor capacidad,
inspirados por el pensamiento, por el convencimiento, terminan derrotando ejércitos más grandes, ¿no? Entonces se produce una batalla en la que el ejército de Mahoma derrota y hace que se retire este ejército grande. Y esto va a provocar un efecto multiplicador, porque los demás pueblos que habían observado dicen el ejército de Mahoma era menor y el ejército de la gran ciudad era numeroso, mejor armado, y entonces Mahoma dice la verdad, porque él habla de un Dios que le está cuidando, que le está ayudando, y que lo que él hace está guiado por él. Esto capta aún más población, y al final Mahoma emprende esa marcha final hacia la ciudad de la Meca. Esta marcha se conoce como la Égira. Égira, pueden anotar, ¿ya? La Égira, y buscar una marcha a la ciudad, y entonces mucha gente se le va a sumar en la ciudad y otros se rinden y otros creían que iban a ser asesinados, ¿no? Por Mahoma y su ejército, pero Mahoma plantea nuevamente otra idea innovadora, otra idea que deja descolocados a los habitantes de la Meca. Dice, no, Dios es generoso y permite que se unan las personas para aquellos que llevan en su corazón a Alá, pueden unirse y pueden sumarse a esto que es para todos. Entonces esto causa una sorpresa, ¿no? En los habitantes dicen, Mahoma no ha venido a eliminar a las personas, ha venido a instaurar. Bueno, finalmente Mahoma toma posesión de la ciudad y el objetivo que él tenía era intervenir en la Kaaba, en este espacio sagrado, en este espacio religioso, y destruye los más de 100 ídolos, no sé cuántos, los va a destruir. Eso es lo que aparentemente se entiende que, entre otras cosas, el ángel le encarga, ¿no? Que no hay varios dioses, hay un solo Dios, y es Alá. Entonces lleva a cabo esa tarea Mahoma y recibe posteriores oleadas, así, ataques. Él tiene que defenderse, derrotar a sus enemigos, entonces cada vez más va creciendo, y empieza a irradiar ese principio, ese conocimiento a lo largo del territorio, y llega a ser tan grande, tan importante que se extiende bueno, pues hasta la India, ¿no? Al norte de África, todo el mundo árabe hasta ahora. Y en la actualidad probablemente es la religión que mayor crecimiento tiene. Digamos unas 10 personas, 5 son creyentes ¿no? del Corán, de la religión musulmana. La religión, probablemente es la religión más grande del mundo, ¿no? Podríamos ver la que más aceptación tiene. Y quiero comentarles que esta religión cada vez crece más y más. A diferencia de lo que vemos con la religión católica, que parece que cada vez va en descenso, ¿no? Más aún cuando vemos la injerencia política, por ejemplo, en el caso boliviano, esta mañana estaba viendo noticias, la Iglesia Católica interviene en asuntos, o sea, Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando le dieron una moneda. Querían que Cristo reclame y diga, no, no hay que pagar impuestos. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan a la mala, ¿no? Para poder juzgarlo. Cristo en su sabiduría dice, esta moneda es de los hombres, denle esta moneda a los hombres. Al César lo que es del César, la cara
de César estaba ahí en la moneda, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Y no intervenir en el gobierno de hombres, de mortales, enseña Jesús. Pero vemos cómo la iglesia participa activamente en el gobierno de hombres. Yo no sé por qué. Francamente, yo no sé por qué, cuáles son las motivaciones, pero bueno, no vamos a desviar de tema. Entonces, cuando Mahoma es perseguido, ocurre un fenómeno aún más eh, increíble. Cuando tiene que escapar la primera vez de su ciudad, aparece el ángel nuevamente y le proporciona una nave, en realidad un caballo alado, como esos, ¿se acuerdan que habíamos visto en Mesopotamia? Estos caballos alados, con barba, ¿no? Pero seguramente algo parecido, y es un caballo que lo lleva a Mahoma, al actual Jerusalén, ¿no? Y dice, bueno, el relato cuenta que Mahoma se encuentra pues ahí con líderes importantes, con Moisés, por ejemplo, se encuentra con Jesús, o sea, es como un sueño, no sé. Y hay un espacio donde está actualmente el templo de la roca que ha quedado dentro de Israel actualmente, es un templo que había sido construido por los árabes. Y ese ha sido el punto desde donde Mahoma asciende a los cielos, ¿no? En este caballo alado. Interesante el relato, hay mucha analogía con el relato de muchas otras culturas. Y llega al universo, ¿no? Se va a encontrar con Dios, con los ángeles, y ahí le terminan de dar el Corán, las enseñanzas. Cuando retorna de ese viaje es cuando Mahoma fortalecido inicia pues esa marcha, la égira hacia la Meca. Y entonces el encargo es esa prédica, ¿no? Esa enseñanza del Corán por todo el mundo. Y la lucha contra los infieles. Los grupos no creyentes deben ser enfrentados, ¿no? Entonces, esta religión crece y ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Quiero comentarles, ¿no? Pese a los ataques que he sufrido. O sea, si alguien pudiera verificar si estoy en lo cierto, si es correcto lo que estoy diciendo, porque todo es, ahora que tenemos la información a la mano, me gustaría mucho que pudieran verificar lo que estoy diciendo, si esta religión árabe musulmana está creciendo más que las demás, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la religión católica, por ejemplo, en Europa, donde nace, está desapareciendo cada vez más. Los jóvenes liberales ya no, es decir, han dejado de lado las prácticas litúrgicas, etc. Bueno, eso es lo que parece ser, ¿no? Hay una suerte de desprestigio, algunos actos que habían ocurrido en la Iglesia Católica que han mellado. Yo me estoy remitiendo a lo que observamos a diario y a las publicaciones. Pero sería bueno confrontar esto que les digo, ¿no? Revisen por favor en Google, porque todo relato debe ser construido y es perfectible, hay que actualizarlo, hay que corroborarlo además, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Entonces, estos grupos son especialistas en el comercio, pero además, ¿por qué? Hay grupos que se especializan en el comercio marítimo. Estos son grupos que se especializan en la supervivencia en el desierto, estos desiertos inhabitables, y además donde uno se puede perder, o sea, ¿cómo haces aquí para saber dónde es el norte, el sur? Entonces, estos grupos que han nacido en este lugar, en estos lugares, han ido adquiriendo prácticas, la experiencia, el dominio del territorio que les permitía recorrer grandes distancias, ¿no?
y acompañados de estas caravanas. Entonces vamos a imaginar un Mahoma que habitaba en estas tiendas, dirigía caravanas de camellos, se dedicaba al comercio, ¿no? Entonces, viajes de ida y vuelta, eran pueblos nómadas prácticamente, ¿no? Pero algunos se habían asentado, en el caso de la Meca, entonces eran centros de distribución, digamos, ¿no? Pero la mayor parte de los pueblos del norte del África, el Oriente, se habían dedicado a esta actividad. Mahoma era probablemente uno de estos. Conoce en la ciudad a una rica comerciante, Yadira, que va a ser su esposa luego, ¿no? Entonces, les comentaba que no se representa la figura humana en la religión. No está prohibido representar, no se conocen imágenes de Mahoma. Esto parece ser una representación probablemente cristiana, ¿no? Intentando enseñar quién era Mahoma, el líder, el profeta árabe, enseñando a la gente. Pero no vamos a encontrar mayores imágenes. Y tampoco de los seguidores de Mahoma, mucho menos de Alá, del ángel. Hay algunas recreaciones que van a encontrar, pero diferente a lo observado en la religión católica, ¿no? que nos muestra imágenes. Entonces aquí no está permitido. En algún momento, cuando ocurrieron problemas, Estados Unidos, les comento que tienen muchos problemas con el mundo árabe. Entonces, en algún momento un caricaturista estadounidense había hecho mofa de Mahoma, ¿no? Lo dibuja Mahoma con unas bombas, no sé qué, tratando de involucrarlo con algunos grupos árabes, ¿no? Tratando de asociar esta... si se han dado cuenta, las batallas ahora se libran a partir de imágenes. Se trata de posicionar una idea, ¿no? Y hay países muy grandes que tratan de tildar a países con cierta idea, ¿no? Por ejemplo, al mundo árabe se lo trata de asociar con el terrorismo, ¿no? Y entonces empiezan a hacer dibujos de lo que ellos entienden como terroristas árabes, personas con barba, no sé, con turbantes. Entonces son tanto bombardear esa imagen, lo que están construyendo es una idea errada en nuestras mentes. Entonces nosotros cuando alguien nos propone viajar a la Meca, que se va a Irán, entonces, ay no, ahí viven los terroristas, ¿no? Esa idea también ha afectado, desde la década de los 60, 70, se identifica Bolivia con el narcotráfico, ¿no? La idea del narcotráfico, y desde que uno nace, Bolivia siempre, Bolivia de perdedores, Bolivia de narcos, y te van inyectando eso en la cabeza, hasta desacreditar, hasta debilitarte mentalmente, y eso es mentira. Sepan ustedes que Bolivia, los datos están ahí, efectivamente hay narcotráfico en Bolivia, pero es el 5% de la región. El 70% del narcotráfico de la cocaína está, ¿saben en qué país se desarrolla? En Colombia. Y en Colombia hay 3 o 4 bases militares estadounidenses, pero ni así pueden controlar el 70%. Un 10% en el Ecuador, un 15% en el Perú, y lo mínimo en Bolivia, ¿no? Pero la idea es bombardear, ¿no? Bolivia, y no es verdad. Bueno, pero a cada país se le tilda de alguna cosa, es una campaña.
Lo que pasa es que este caricaturista había dibujado a Mahoma. Primero que eso molesta muchísimo al mundo árabe, el solo hecho de haber dibujado a Mahoma. Y peor aún porque dibuja a Mahoma con una bomba dentro de su turbante, dentro de su vestimenta, una ametralladora, no sé qué cosas. Y eso provoca una crisis increíble. Vean ustedes que el efecto, el problema que puede causar la representación de una imagen. Nosotros que vamos a trabajar la imagen, entonces hay que conocer y hay que saber que hay ciertos elementos que no son posibles, ¿no? No deberían ser, ¿no? Quizá merece respeto, pero bueno, eso comentarles que una vez provocó gran molestia en estas caricaturas que había hecho no sé, un dibujante, no sé, no recuerdo quién era, voy a buscar, ¿ya? Entonces, no deben recordar que no se representa la figura humana. Entonces, lo que se va a desarrollar muchísimo en el mundo árabe es la geometría, el canto, la recitación, la geometría, la manera de expresar a través de unos entrelazados, unas estrellas, unas figuras geométricas increíbles, bellísimas. Tan es así que los árabes terminan enseñando geometría, pues cuando al final invaden Europa, ¿no? En este afán de predicar, van a incursionar en Europa y ahí ellos habían enseñado muchas de las ciencias y conocimientos básicos que después seguimos usando en la actualidad, ¿no? A nosotros nos llega ese conocimiento a partir de la conquista española en América. Entonces, este líder, bueno, obviamente él no es Mahoma, ¿no? Pero una imagen, lo imponente del desierto, el cielo, ¿no? Los camellos, los... perdón un segundito, por favor. ¿Se escucha? Sí, aquí se escucha normal todo. Ya, me estuve contestando un segundito, Nicolás. Bueno, entonces vamos a imaginar la Meca, ¿no? Esta ciudad de Mahoma. Entonces él llegaba a una ciudad muy pacífica, pero, ¿no? La ciudad de Mahoma, donde llegaban los comerciantes camelleros, aquí vivía la esposa de Mahoma, ¿no? Y hay un sitio muy especial donde está la Kaaba, esta Kaaba que les comento. Y bueno, pues en cierto momento Mahoma hace aquí está, miren, esta se entiende que es la cueva donde Mahoma recibe la revelación, se llama Hira, esta cueva. Entonces, de esta ciudad, los habitantes, cada cierto
tiempo iban a hacer su retiro espiritual. Y en ese lugar, esta ilustración que no corresponde al mundo árabe, es una representación, el arcángel Gabriel le pide a Mahoma que predique su religión. Se está escuchando, ¿no? Lo que digo, por favor, tal vez en vano estoy hablando ya. No. Se escucha, Arqui. Se lo escucha bien, Arqui. Ya. Miren la importancia, todos vamos a imaginar, miren, aquí hay muchos señores y seguramente unos tejidos, unas ofrendas, se recuerda, nos gustaría mucho saber aquí. Entonces, este habría sido el lugar donde estaba Mahoma y se enciende esa fogata y aparece el ángel Gabriel y le dicta, ¿no? Y Mahoma sale corriendo despavorido y vuelve a su ciudad. ¿Cómo será? El lugar no lo conocemos. Aquí hay otra imagen donde tampoco es árabe, ¿no? Y miren uno diría la imperfección, es que no está permitido la representación de la figura humana, menos del ángel Gabriel, menos de Mahoma. Entonces, con esto poco que tenemos, vamos a imaginar cómo el ángel desciende y le dicta a Mahoma, ¿no? Le dice, mira, este es el origen, Alá es el Dios, el único Dios, no son 100 dioses, es un solo Dios. Entonces, Mahoma va escuchando y va a iniciar después esa prédica a todo el mundo árabe, ¿no? Y como les digo, no sé si alguien ya ha buscado cuál es la influencia de la religión musulmana, en el mundo de 10 personas, cuántas son o cuántas creen, y cada vez más porque encuentran paz y sosiego en este pensamiento, ¿no? Una figura así habría sido no sabemos, pues una nave, es un animal que el ángel le proporciona a Mahoma, ¿no? Y este es el animal que le va a elevar hasta las estrellas, hasta el universo, y se va a encontrar con Dios. Primero va al actual Jerusalén, ¿no? Y ahí se va a encontrar con Jesús, se encuentra con Moisés, habla Mahoma, es una cosa increíble, vean el relato, pueden buscar. Y después este caballo alado lo va a elevar hasta el universo, ¿no? Donde se encuentra con Alá, con otros ángeles, y recibe el conocimiento. Miren que las culturas nos hablan de estos seres alados, caballo, y bueno, pues no sé si ya la cara, que parece una cara más femenina, pero yo recuerdo que habíamos visto unos caballos barbados cuando estábamos estudiando Mesopotamia, nuevamente, fíjense aquí, y esta tarde estaba dando la clase de historia 2, estábamos viendo el caso de Tiahuanaco, y en Tiahuanaco, en la Puerta del Sol, al lado del dios Viracocha, hay unos seres alados, ¿no? Que están marchando hacia Viracocha. Entonces, es una constante en las culturas, con mucha frecuencia se muestran estos seres alados que parecen ser los vehículos que transportaban a los profetas. Y entonces Mahoma asciende en su caballo alado al universo, y es presentado por el ángel, bueno, pues otros ángeles, y Alá no está aquí, obviamente, porque no, al igual que Dios, Jehová, nadie lo ha podido ver, nadie lo puede ver, no sé cómo podemos ver, no se puede representar. Entonces llega al universo, aparentemente imágenes muy pobres en resolución, en calidad, pero lo que nos interesa aquí es el concepto, es la idea, ¿no? Entonces Mahoma, ¿por qué es tan potente, tan fuerte este pensamiento, esta ideología? Y muchos quisieran que desaparezca en el mundo, pero no va a desaparecer porque son más que nosotros, ¿no? Ya les digo, 4 o 5 de cada 10 personas creen. Entonces, lo que antes va a desaparecer, lo que nosotros creemos. Y miren, ¿dónde es esto? Bueno, pues Israel actualmente, ¿no? Pero antes estaba ocupado por el mundo árabe, y este es el templo de la roca donde en el caballo viene Alá, Mahoma se encuentra con Jesús, Moisés, ¿no? El muro de los fundamentos. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí está Medina, miren el Mar Rojo, Medina, la ciudad donde se refugia Mahoma, y aquí está la Meca.
Entonces, una vez fortalecido y una vez que ha crecido el pensamiento y se conforma un ejército, Mahoma marcha desde Medina hasta la Meca. Esta es la famosa peregrinación a la Meca. Por eso es que en cierto momento del año hay en el año todo, pero absolutamente todo se paraliza en el mundo árabe y se practica esta marcha a la Meca, ¿no? Es el mes, no sé si alguien conoce, ¿cómo se llama? A ver. El Ramadán, anoten por favor, ¿ya? Bueno, yo sé que debe haber gente que... El Ramadán, debe haber gente. Entonces, bueno, se produce esto y una vez se toma posesión de la Meca, empieza esta prédica, empieza a crecer, ¿ya? Y Mahoma ya era no solo considerado un profeta, sino un gobernador. A diferencia de Jesús predica, nunca tuvo oportunidad Jesús de gobernar, pero en cambio a Mahoma sí, en vida él está a cargo de la ciudad, ¿no? Y finalmente miren la expansión. Medina está aquí está la Meca, esta es la primera incursión y se extiende hasta aquí, el Mar Rojo, ¿no? El Océano Índico está aquí, y este es el primer momento. Aquí está, el Islam a la muerte de Mahoma, es decir, cuando muere Mahoma, miren todo el territorio que logra predicar e influir el islamismo. Después, con los primeros califas, se extiende todo esto que vemos aquí. Aquí está Teherán, por ejemplo, ¿no? Mosul, Alepo, el antiguo imperio bizantino, Bagdad, la capital de Irak, Irán, por supuesto, Basora, Jerusalén, hasta aquí un puntito, ¿ven? Pero estaba ocupado por el mundo árabe. El Cairo, Egipto, todo lo que habíamos visto de Egipto, miren hasta dónde, hasta aquí, realmente. Finalmente, la dinastía de los Omeyas, esta parte amarilla, miren hasta dónde llega, ¿no? Es increíble. Y aquí es que se va a producir el año, a ver, aquí está. Aquí está Medina, donde se había refugiado Mahoma, la Meca. Entonces, todo esto va a ser ocupado. Pero miren todo lo que ha crecido. Persia, Armenia, Damasco, Jerusalén está aquí. Es un punto Jerusalén dentro del mundo árabe. Todo ese problema que ven en la Franja de Gaza, otro día les voy a comentar qué es lo que pasa. Egipto, y el año 711, anoten, el año 711, Tarik, el líder militar, va a atravesar el estrecho de Gibraltar. Esto es África, el norte de África, Marruecos actualmente por aquí, ¿no ven? El norte de África, aquí está Egipto. Entonces miren cómo se extiende al norte de África, Marruecos actualmente, a esta parte de aquí, y el año 711, Tarik cruza el estrecho de Gibraltar, y se produce la ocupación de Europa, continuaba la égira, esta prédica, miren. Y entonces empieza a crecer. ¿Y qué pasa? Miren hasta dónde, hasta llega hasta por aquí. Observamos el reino de los francos. ¿Se acuerdan esa división en varios reinos que les había mostrado ayer? Reinos de índole cristiana, católicos, cristianos, algunos. Entonces, ahí se produce. ¿Por qué no terminan de conquistar Europa los árabes? Miren dónde ya estaban. Todo, para los que sepan, aquí está Portugal, todo Portugal estaba conquistado, España estaba conquistada completamente, solo quedaba este pedacito, ya el ingreso era inevitable a Francia, a toda Europa, aquí está Italia, entonces todo iba a ser el mundo árabe. Ha ocurrido un acontecimiento que ha frenado
la égira, la prédica de los árabes. ¿Cuál es ese acontecimiento que se produce aquí? ¿Alguien sabe? Ya, ocurre una batalla, ¿ya? La batalla, la batalla de Poitiers, la batalla de Poitiers, Poitiers se escribe, ¿ya? Dirigida por un reino franco a la cabeza de Carlos Martel, el Martillo. Se produce una batalla en Carlos Martel, el año 732, aproximadamente se produce esta batalla, y la batalla de Poitiers. Aquí está Poitiers. A ver, tengo pues para ampliar, me he olvidado ya. Voy a ampliar esta parte, ¿no? Córdoba, por ejemplo, Córdoba, ¿no? Toledo, Sevilla, Isvila, que era el nombre antes, ¿no? Ha quedado el nombre Sevilla. Era Isvila, la ciudad de la luz, bautizada por los... Córdoba, el califato de Córdoba. Entonces, han quedado muchos nombres. Además, vean la cultura en el sur de España, ¿no? Muy, muy influida. Y en realidad los árabes llegan con sus matemáticos, con sus científicos, y van a enseñar muchísimo en Europa, ¿ya? Porque Europa se había cerrado con un manto, digamos, que no permitía el conocimiento, esa Edad Media profunda, ¿no? Donde estaba prohibido todo tipo de conocimiento. Entonces era una novedad los árabes que habían llegado con tanto conocimiento. Entonces en Poitiers, el 732 se produce, así se escribe, Poitiers, 732 se produce esta batalla, con lo cual los árabes van a retornar y se van a quedar aquí en el sur de España. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo se quedan? Se quedan hasta el año 1492. Del año 711, cuando Tarik cruza el estrecho de Gibraltar, hasta el 1400, 700 años se quedan los árabes en el sur de España. Hartísimo, mucho tiempo, 700 años. Comentarles, para hacer una relación histórica, hace 500 años llegan los españoles a América, ¿no ve? Siempre recordamos eso. 500 años que llegaron los españoles a América. Bueno, sí, a América. Pero los árabes se quedan 700 años en lo que actualmente es el sur de España. Finalmente, el año 1492, los árabes son expulsados del sur de España, ¿no? Bueno, pues hay unos caballeros cristianos que van a expulsar a los árabes, guarnecidos y tutelados por un santo que también va a llegar a América. Primero, ese santo es el que expulsa a los árabes, es el santo Santiago, han debido escuchar. Santiago, ¿no? Es el soldado guerrero, ¿no? Montado a caballo blanco con una espada. Es un caballo relinchante que está aplastando a un árabe. Pues cuando escuchen no hay moros en la costa, quiere decir que los han expulsado a todos al final, los árabes de la costa del sur de España. Y el santo tutelar, el santo que cuida y se dice que es el que guía los combates, es Santiago. Y este Santiago es el Santiago que va a acompañar a los conquistadores a América, y Santiago era invocado por los españoles cuando debían enfrentarse a los pueblos americanos. Por ejemplo, cuando derrotan a Atahualpa en la fortaleza de Cajamarca, le tienden una emboscada al Inca Atahualpa, ¿no?
y el cura grita por Santiago a ellos y se produce la masacre del ejército inca, ¿no? Los van a cercar y los van a disparar con cañones, armas, etc. Esa es otra historia que seguramente les van a comentar cuando estén en Historia 2, ya cuando vean el caso americano, centroamericano. Pero es el santo que acompaña a Santiago, ¿no? Pero los nombres han quedado al conocimiento, queda en Europa, no solo en el sur de España, ¿no? Entonces, miren, yo no sé por qué ha pasado con... Aquí está Medina, la Meca, a la muerte de Mahoma nuevamente, miren todo lo que logra predicar Mahoma, conquista a los primeros califas, Mesopotamia, Damasco, Jerusalén, Bagdad, el Cairo, Egipto, y los omeyas ya llegan a la India incluso, ¿no? Ya este lado norte del África, ¿ves? Aquí Marruecos, por ejemplo, y este reino, el califato de Al-Ándalus, van a constituir los árabes en Europa. Si no era esta batalla de Poitiers, donde son detenidos, olvídense, los árabes entraron a todo. Y en este momento yo les estaría enseñando el Corán, ¿no? No estaríamos, no podríamos hablar, como la vez pasada estábamos hablando del caso del cristianismo, estaríamos. Entonces estos, miren el califato de Córdoba, aquí está Toledo, todo este es el área de expansión, y realmente ocupan todo lo que actualmente es España, y aquí al frente está Portugal, pues, ¿no? De vista al mar, esta parte de aquí, Gibraltar, Ceuta es una pequeña ciudad de España, pero en África. Son territorios de ultramar, ultraterritorial se llama, ¿no? Es decir, fuera de la península. Habría que ver, pensar, recrear cómo se produce esa batalla entre los francos y los árabes, ¿no? Estos caballeros medievales contra los guerreros árabes. Ha sido muy dura, pero al final, claro, porque es un territorio desconocido, seguramente el frío, las heladas van a dar esta incursión. Aquí está la ruta de Tarik, del 711 al 712, miren, Tarik viene por aquí, incursiona todo esto. Ruta de Musa, 712 al 713, Musa y Tarik hasta el 714. No sé si se ve, voy a ampliar la señal. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ahora ven mejor, ¿no? Produce. Bueno, aquí hay algo importante que voy a mostrarles. Al haber dominado todo el norte de África, incluso lo que actualmente es España y esta parte de Bagdad, donde es Irak, más allá de Jerusalén, se produce un dominio marítimo de los árabes de este mar. Este es el mar Mediterráneo. Esto, bueno, yo espero que todos sepan, por favor, Europa es esto de aquí, está España, ¿no? Francia, Italia, toda esta parte, ¿no? Europa, y esto es África. Y entre Europa y África hay un mar, el mar Mediterráneo. Esta es la parte por donde migran muchos, ¿no? Y hay otros sectores, ¿no? Del África que vienen por Marruecos. Estos han debido ver
en unas balsas atraviesan este estrecho y llegan a España. Hace poco veíamos una foto de una rescatista española que abraza a un habitante del África, ¿no? Pero lo que hacen es capturar a los españoles y devolver a la gente a su país. Pero bueno, ese es otro tema, otra vez no estoy desviando. Lo que pasa es que este mar, cuando los romanos eran dueños del mundo conocido, todo esto era Roma, incluso el norte de África era romano, este mar estaba dentro del territorio romano. Tan es así que los romanos le denominaban Mare Nostrum, nuestro mar. Era como una piscina en su territorio. Obviamente es un mar inmenso, ¿no? Pero cuando ocurre esto, el dominio árabe, este mar Mediterráneo queda bloqueado. Me gustaría que impriman una de estas imágenes y pongan, se produce el bloqueo del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque estaba controlado por los árabes. Entonces, desaparece el comercio en Europa. Desaparece el comercio en Europa, lo cual va a reducir a Europa o la va a sumir en una sociedad de, anoten bien, en una sociedad de autoproducción y autoconsumo, en una sociedad rural de autoproducción y autoconsumo. La economía europea medieval se va a ruralizar. Campesinos productores de la tierra, autoproductores y autoconsumo. Quiere decir que tú produces lo que vas a consumir, tu propio alimento, tu propio sustento, porque desaparece el comercio, o sea, de Europa se podía viajar al norte de África por especies, todo desaparece, el comercio de telas, oro, monedas, especies, incluso hombres, mujeres que eran llevados como esclavos, esclavas, todo absolutamente se bloquea, lo cual va a sumir a Europa en una sociedad rural de autoproducción y autoconsumo con una fuerte ideología cristiana, ¿no? Que no permitía además el estudio de ciertas ciencias, como vamos a ver, ¿ya? Miren cuán importante, y esto nos va a dejar una enseñanza importante también aquí, ya, y vamos a extraer otros temas, pero ese es el contexto. Por si fuera poco, Europa estaba dividida, fragmentada, pero unificada a través del cristianismo, pero por otro lado va a ocurrir esta incursión, este desarrollo del mundo árabe. Actualmente, ¿qué es esto? Esto es la Meca y esta es la Kaaba, es esa carpa negra que les digo. Miren cuánto el mundo árabe, durante la semana del Ramadán, sí, aquí está, es una carpa negra, una tienda, donde aquí estaban los cientos de ídolos que Mahoma destruye para instaurar una sola religión y unificar al mundo árabe. El año pasado se ha tenido que limitar esto, pese a las limitaciones al COVID, muchísima gente ahí, pero se les prohibió y no se quede con seguridad, y cada vez más y más. Entonces la gente da vueltas, no sé si en este sentido, hay que estudiar esto, sería interesantísimo ver. Hay unas fotos aéreas de la cantidad de gente y fotos en movimiento, la cantidad de gente que va, esta es la Kaaba, y ahí adentro está el betilo, ¿no? Que es la piedra negra, en la Meca. Sí, increíble esto que estamos viendo, esta imagen. El Corán sagrado, la escritura árabe, y lo que les decía, se van a expresar a través de la geometría, al no representar la figura humana, algo que ocurre en el mundo occidental. Ellos van a desarrollar la geometría. Miren el origen a partir de unas estrellas. La geometría
en general, la geometría descriptiva va a ser enseñada por los árabes, es llevada a Europa a través de España y Portugal, ¿no? Se introduce. Miren este trabajo bellísimo, colores, mosaicos, todo el razonamiento geométrico, las estrellas, unos entrelazados, pero no vamos a ver muchas imágenes. En cambio, en Occidente se va a desarrollar la imagen de la Virgen, la imagen de Jesús, del niño, del José, del santo, del otro santo, de Santiago. Entonces aquí no, aquí lo que se desarrolla es la geometría, hacer un trabajo de geometría, además a color lo vamos a hacer, ¿no? Bellísimo, muy, muy lindo. Pueden apreciar ahí un poco, voy a mostrar otras imágenes la siguiente clase. Otra de la enseñanza que es transferida a través de esta ejira de la prédica, llegan grandes pensadores y matemáticos, entre ellos llega Al-Juarizmi, ¿no? Que es álgebra, algoritmos, han estudiado algoritmos en el colegio, ¿alguien se acuerda? Algoritmo. ¿Se escucha la clase o a ver qué es mi auxiliar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha. Se escucha, Ya, se lo voy escucha. a Perfecto. he corrido nomás, entonces sin preguntar voy a seguir. Ya, pero con seguridad alguien ha estudiado los algoritmos, álgebra, entonces son derivaciones de los nombres de estos maestros árabes que van a llegar y enseñan en Europa, ¿ya? Incluso BBC News nos muestra al algoritmo, ¿no? Al-Khwarizmi, el gran sabio que llega porque Europa estaba sumida en un conocimiento profundamente cristiano, en la fe escatológica que no permitía el estudio de las ciencias. Todo aquello que habían desarrollado los griegos, romanos, es proscrito, es prohibido en la Edad Media europea. El que quería, si alguien quería, alguien preguntaba, ¿por qué nace un niño? ¿Por qué nace de la mujer? Alguien quería investigar, le decían, no, este está dudando de Dios, ¿no? Y era acusado de brujo, lo quemaban a la hoguera. Entonces, todo ese conocimiento que los griegos habían desarrollado de las ciencias naturales, el tema del nacimiento, de la gestación de la mujer se prohíbe. Todo se explicaba en Europa a partir de la fe en Dios. El ajedrez también, ¿no? Estos razonamientos matemáticos, ustedes saben que la matemática está implícita en el juego del ajedrez. Todo esto es transferido mediante los árabes a Europa. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? 15 minutos todavía. Eso está y medio. Ya, vamos a pasar. Entonces, esta Europa medieval, en la que les comenté, en esta Europa medieval, que hemos visto que está bloqueada hacia el Mediterráneo, ya no se permite el comercio marítimo, entonces uno dependía de la autoproducción y autoconsumo de grandes extensiones de territorio, pero además por fin se había consolidado el cristianismo, ¿no? Pero va a ser fuertemente influenciado y probablemente alguien dirá mal direccionado que se van a bloquear todas las posibilidades de razonamiento. La ciencia, por ejemplo, es cuestionada. Entonces era muy difícil experimentar, estudiar durante la Edad Media, ¿no? Los científicos tenían que esconder sus conocimientos y los escriben, los esconden. Hay mensajes cifrados, escondidos en los escritos de los científicos de la Edad Media, porque donde la iglesia te encontraba te quemaba.
estaba prohibido. Todo aquel gran conocimiento ha desaparecido, mucho del conocimiento griego. Los griegos se acuerdan que les decía que habían estudiado la naturaleza, habían estudiado el universo, el mar. De hecho, Aristóteles el griego, se piensa que ha muerto a orillas del mar, en un peñón, estaba viendo las olas del mar. Pero qué cosa miras en las olas del mar. Él estaba dibujando vectores en su mente, ¿no? Él decía, el movimiento del mar, las olas tienen una no lógica, ¿cómo sería? Tiene una frecuencia, es un movimiento físico, entonces debe haber una constante. Él estaba tratando de buscar la fórmula para determinar el movimiento de las olas del mar. Y parece que ahí muere, ¿no? Luego Platón, no sé si les he mandado un pequeño documental de Platón, les he mandado Fanny la Regla Áurea. Además Disney hizo, ¿no? Bastante didáctico. Ya por favor te voy a pedir que me ayudes, tú ya conoces todo eso, ¿no? El año pasado hemos visto. Sí, que se los puedo hacer. Y aunque un poco a destiempo. Bueno, todo ese conocimiento de las ciencias naturales, las plantas, aleaciones, se desarrolla el físico. Entonces, durante la Edad Media va a ocurrir una prohibición, ¿no? Ya no se podía mostrar el cuerpo, el físico, no se podía estudiar a la mujer, al hombre, nada. Y decían, pero ¿cómo vamos a explicar entonces las cosas? Es la voluntad de Dios. Entonces, se proscribe. Por eso hay una novela que se llama El nombre de la rosa. Yo les voy a pedir a Fanny que les mande el enlace. Cada uno, necesito que veamos, pero no es como ver una novela, por favor, vamos a ir tomando nota de todo, absolutamente todo. Y hay pues un gran problema y vamos a ver cómo se pierde el conocimiento, ¿no? Buena parte del conocimiento árabe, conocimiento griego, romano, en Europa. Van a quemar los libros. Ya no existen, no sabemos. Muchas cosas han desaparecido. Y muchas otras están, ¿saben dónde? En la Biblioteca del Vaticano, claro. Nunca nos van a mostrar, nunca. ¿Por qué? Porque es un conocimiento diferente al conocimiento que tenemos ahora. ¿Y qué problema con que conozcamos algo diferente? Es que eso hace dudar de Dios. Y la duda es el peor enemigo de la fe. Entonces, ese criterio nos lo relata Humberto Eco de manera magistral. Y vamos a ver, nos vamos a situar en la Edad Media profunda, en la época del Románico, y vamos a ver una abadía. Por favor, Fanny, hoy día hay que compartir eso. Nos vamos a situar en una abadía donde vamos a ver el comportamiento del abad, los monjes, toda esta vida rural, fuera de los muros de la abadía, cómo vive el pueblo pobre, el campesino siervo de la gleba. ¿Y por qué se prohíbe el conocimiento? Entre los monjes, invitan a un monje que tenía algo de científico, ¿no? Aparte de tener fe, él tenía ciertos conocimientos. Le invitan para investigar por qué se morían los monjes. Pero no les puedo contar más porque eso es lo que quiero que veamos. Quiero que me digan por qué se morían los monjes. ¿Qué era lo que los mataba y por qué? ¿Qué tenía de malo la Edad Media, ¿no? Y esta idea de que todo debe explicarse a partir de la Biblia. Bueno, pues en algunos pueblos, en algunas aldeas medievales, la gente moría de repente, como ahora una epidemia, moría mucha gente. ¿Y qué pasa? Preguntaban, ¿qué pasa? Porque nadie podía estudiar. No, es la ira de Dios, es la ira de Dios. A Dios le decían, no, le echaban la culpa de todo y de nada, ¿no? Hemos hecho enojar a Dios. Miren, en plena Edad Media, ya habíamos pasado el esclavismo, se le atribuían a Dios los éxitos o los fracasos, en este caso desastres. Cuando probablemente, ¿qué había pasado con ese pueblo, con esa aldea? Es que habían
vivían muchas personas en una misma casa, el agua sucia, tomaban agua, ¿y qué pasa cuando tomas agua de la calle, un charco? Te da pues cólera. No puedes mezclar el agua que tomas con el agua sucia. Entonces morían de cólera y no sabían qué pasaba. Y todo, ¿qué ha pasado? La ira de Dios. Así se interpretaba, ¿no? Y la iglesia realmente era un poder más que los nobles. Realmente era un contrapoder. Muy, muy poderoso. Las decisiones de la iglesia eran incuestionables, ¿no? Entonces, es otro momento y yo creo que podemos ver primero y luego vamos a comentar y sacar muchas otras conclusiones. Porque y bueno, vamos a trabajar el tema de los árabes después todavía, lo vamos a ver. Y ya, podemos compartir por favor entonces el enlace. Puedes mandarme, Fanny, quiero ver también. Sí, aquí ya se lo mandé a su WhatsApp y ya se los pasé a los chicos por el grupo también. Aquí Ya, también lo voy a subir en Meet, por si alguien falta. Ya, muy bien, esa actividad vamos a hacer. Ayer una de las señoritas preguntó el resumen lo vamos a presentar hasta mañana todavía, ¿ya? Mañana en la noche, porque es bastante lo que hemos visto y estamos retomando. Ok. ¿Aló? Sí, sí. Sí, ¿se escucha? Sí, todo bien. Bueno, voy a dejar la clase ahí, creo que estamos en hora, ¿no? Sí, aquí. Bueno, ya, entonces, en la noche, pero las siguientes clases vamos a retomar nomás el ritmo, como les había dicho, vamos a presentar nomás concluidas las clases en la noche, el reporte, que ese es el control de asistencia, ¿ya? Muy bien, buenas noches entonces, hasta luego, hasta el día martes de la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, arquitecto, muchas gracias. Hasta luego, Arqui.